Hola niños, este día jueves estamos nuevamente, gracias a Dios, en la clase, ¿verdad?, de literatura española. Hoy, pues, quiero agradecerles también por su trabajo, su esfuerzo, su esmero, toda la dedicación que le están poniendo. Recuerde que ya vamos en la recta final, ya estamos en nuestro periodo 4. Estamos ya en la tercera semana, solo nos quedan 3 semanas más de clases. Les quiero animar por todo ello, ¿verdad? A que trabajen, a que sigan adelante, que no se den por vencido. Usted va a tener tiempo de descanso, claro que sí, pero mientras tanto hay que esmerarnos, hay que ser responsables, hay que trabajar, hay que leer mucho, ¿verdad? Porque la lectura nos ayuda de gran manera en muchos ámbitos. Les quiero animar para la siguiente semana a que lean la obra literaria que estamos trabajando, la cual es El sí de las niñas, que pertenece al neoclasicismo dentro de la ilustración. Ya vamos a hablar de ello más adelantito. Para iniciar, chicos, quiero empezar con el contenido socioemocional, el cual hace referencia al amor en familia. Si usted puede ver en esa imagen, ¿verdad? Hay muchas manos, unas sobre otras. ¿Qué simboliza para mí eso? Si yo lo relaciono como el amor en familia. Recordemos que todas y todos podemos tener defectos, pero también cada uno de nosotros tiene muchas cosas buenas. Creo que tenemos más cosas buenas que cosas negativas en nuestra vida. Usted como adolescente, como joven, podría ser, ¿verdad?, que en estos momentos tal vez no lo comprenda. Pero quiero decirle, quiero que sepa, que esté consciente de que en esta etapa de su vida usted tal vez se puede sentir deprimido, con mucha presión, que sus papás no le entienden, que sus abuelitos, sus tíos o con quienes ustedes estén no les comprenden. Pero no es así. Estas personas ya tuvieron su edad, ya pasaron por lo que usted pasó y lo que ellos quieren es el bienestar para usted. Todos los consejos, todas las enseñanzas, los valores que se aprenden en la familia, esos se fomentan día con día. Ese lazo, ¿verdad?, que a veces no es por consanguinidad, sino que es por apego, por afecto, también. Les invito a que cada uno piense este día, ¿cómo amo yo a mi familia? ¿En verdad la amo? Estoy seguro de que sí va a ser su respuesta a la pregunta. Y por ello, pues fomentémoslo, valorémoslo, el esfuerzo que nuestros papás hacen, que nuestros responsables hacen es grande, es muy muy grande. Cuídenlo, cuídense ustedes, cuiden a todos los que tienen a su alrededor. Y recuerde que no hay familias perfectas, pero sí hay familias unidas por el amor. Bueno, pasaremos, chicos y chicas, al desarrollo de nuestro contenido conceptual en literatura española, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando en esta ocasión dentro de literatura? Pues en nuestra agenda, la retroalimentación, el contenido, la consolidación del contenido y al final la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuál va a ser nuestro tema que vamos a trabajar ahora? Pues vamos a continuar con el barroco, ¿verdad? En esta ocasión con la prosa barroca. Y también vamos a hacer la introducción a la ilustración. ¿Cuál es la competencia que nosotros vamos a adquirir este día? Pues cultural y artística. Cultural porque vamos a aprender sobre la cultura española. Artística vamos a aprender sobre el arte español, específicamente aquel que tiene que ver con la literatura en prosa, ¿verdad?, del barroco y de la literatura de la ilustración. Para nuestra clase, ¿verdad?, de este día les pido que por favor tengan su cuadernito a la mano,
tomen apuntes, coloquen la fecha, el contenido, la competencia y la agenda de nuestro día. Posteriormente, pues ya hacen ustedes los correspondientes apuntes que tienen que ver con el tema. Muy bien, vamos a iniciar con la prosa barroca y después veremos la ilustración. Vamos a ver dos tipos de prosas durante el barroco. La prosa que se considera narrativa, ¿verdad? Que solo está narrando, relatando, contando hechos. Y la didáctica, que tiene que ver con aquella que deja una enseñanza. Dentro de la prosa narrativa, vamos nosotros a recordar que durante el siglo XVII, que es el que corresponde al barroco en España, se empieza a desarrollar mucho el tema de la novela y por lo tanto pues también se publican muchísimas novelas con una gran variedad de estilos. Entre estos, pues el género que predominó dentro de la prosa fue el picaresco, y usted ya ha leído una obra literaria de índole picaresca, la cual es El Buscón, de Francisco de Quevedo. Las obras literarias de esta época empiezan a tratar de un personaje principal, de un arquetipo, el cual es el pícaro, ¿verdad? Y esta obra que vamos a ver a continuación, usted también trae a remembranza, que es el Lazarillo de Tormes. En el Lazarillo de Tormes, chicos, si usted recuerda, se hace una vivencia, ¿verdad?, sobre los acontecimientos que le pasaron a nuestro autor principal, que es Lázaro de Tormes, porque nació en el río Tormes. Entonces es una obra realista que surge en el Renacimiento, en la prosa renacentista, pero es la impulsora a que más adelante, ya en el siglo XVII, se dé dentro de la prosa narrativa la novela picaresca. Es la que dio, ¿verdad?, inicio a ello con este personaje del pícaro. Este tipo de novelas, o sea, las novelas picarescas, tienen las siguientes características. Dentro de ellas se puede decir que tienen una forma autobiográfica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las novelas van a empezar a relatar como que el personaje principal estuviese contando su propia vida, sus propios acontecimientos, lo que a él en realidad le ha ocurrido, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de estas novelas? Origen humilde y vergonzoso. Si nosotros ya leímos El Buscón, por ejemplo, vamos a encontrar que Lázaro era de origen humilde, o sea, era pobre, ¿verdad? No tenía riquezas. Después se hizo, ¿verdad?, un poco ya del sector dentro de los criados. Pero ¿por qué se dice que El Buscón, Pablos, era vergonzoso? Pues porque su padre también fue acusado, ¿verdad? Tenía cosas negativas. Su madre se decía que era una hechicera, y por eso al final, pues ambos padres de Pablos tuvieron que ser castigados. Fue criado de muchos amos. Si usted recuerda, ¿quién fue el primer amo de Pablos que se nos menciona? En el primer libro, porque lastimosamente, ¿verdad?, debido al tiempo, pero fue de gran enriquecimiento nuestra lectura, solo pudimos abarcar el primer amo, que fue, ¿quién? Don Diego. Luego estamos viendo que una tercera característica es la motivación por el hambre. Este tipo de personajes van a hacer muchas picardías, van a hacer muchos juegos, jugarretas, engaños, por conseguir lo que quieren en esta ocasión, que es la comida. El final es deshonroso. ¿Qué significa esto? O sea, no es que ellos hayan perdido completamente la honra o que hayan hecho maldades, sino que vamos viendo que este personaje no evoluciona, siempre sigue en la misma clase social, siempre, ¿verdad?, como en el
Buscón, pues él se despide de su amo porque su criado, él siendo criado de don Diego, pues el padre ya no quiere que siga con él, porque le habían contado muchas cosas malas acerca de lo que él hacía. A eso hace referencia en esta ocasión el final deshonroso. Dentro de las novelas más célebres que nosotros podemos encontrar, que forman parte de la literatura picaresca barroca, está El Guzmán de Alfarache, en 1599 de Mateo Alemán, El Buscón de Quevedo en 1626 y El Marcos de Obregón en 1618 de Vicente Espinel. Francisco de Quevedo. Este es un autor que usted ya conoce, ya ha escuchado hablar de él, ya ha leído de él, ha visto su faceta dentro de la literatura, ¿verdad? En la clase pasada veíamos cómo él con Quevedo con Lope de Vega tenían ciertas diferencias, y a través de los poemas ellos se expresaban y se daban indirectas unos con otros. Pues ahora lo vamos a ver ya no como poeta, sino como un escritor de novela, de narrativa. Él publicó en el año 1626, como ya vimos antes, la vida del buscón llamado Don Pablos, que luego se tituló ya más de forma más extractada El Buscón. Es una novela picaresca, ¿verdad? Como cualquier otra, con las características propias. ¿Cuál fue el propósito de Quevedo? Pues era hacer una crítica a través del humorismo con su ingenio, porque él era muy, muy ingenioso. Y él lo que hacía era dar a conocer lo que estaba pasando en su entorno, en la vida de las personas de su alrededor. Y lo hacía a través de juegos de palabras, exageraba en los textos. Dentro de la otra clasificación de prosa tenemos la didáctica. Recuerda que la palabra didáctica significa enseñanza. Por lo tanto, este tipo de textos nos van a dejar a nosotros una enseñanza. Es una literatura que abundó mucho, y lo que buscaban era que se fuera difundiendo todas aquellas ideas barrocas, entre ellas la fugacidad de la vida, o sea que la vida pasaba rápidamente. La vida que era como simple apariencia, o sea, solamente externa, no había más dentro, ¿verdad? Otro de los temas era el desengaño, y también estaba el pesimismo, que lo vamos a encontrar nosotros en este tipo de textos literarios. Uno de los representantes es Baltasar Gracián, de 1601 a 1658. La obra más lograda o más famosa de este autor se llamó El Criticón. Este escritor escribe obras que estaban basadas en la filosofía, en el pensamiento, en el razonamiento, ¿verdad? En el porqué de las cosas. Y él empezó a dar a conocer en su obra literaria cómo era esa condición del mundo que nos venía a presentar de forma engañosa. Y también empezó a proponer cómo superar los obstáculos que se le iban presentando a las personas en el día a día a través de la habilidad y la prudencia. Si usted se fija acá, ya está como más centrado, ¿verdad? En los valores, en el pensamiento, en el racionar todo aquello, ir razonando, pensando muy bien lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Pues porque es una obra didáctica, una obra para enseñar. Acá tenemos, ¿verdad? La prosa, los dos tipos de prosa. Ya dijimos que en la prosa narrativa pues está el buscón, en la prosa didáctica el criticón, que vienen a ser, ¿verdad?, una fuente enriquecedora de textos literarios de la prosa barroca. Bien, ahora chicos vamos a enfocarnos en la ilustración. Usted en el chat en este momento me puede poner ¿qué piensa de la ilustración?
¿Qué ha escuchado de este tema? Creo que en geografía e historia de España ya vieron, ya desarrollaron este tema. Necesito es leer, ¿verdad?, sus opiniones. Acuérdese que lo más importante de esto es su aporte, su trabajo, para también ir consolidando. Vamos a pasar de una etapa de pesimismo, una etapa de desengaño, a una etapa diferente, a una etapa ya de abrir la mente. Como vimos en la prosa didáctica con Baltasar Gracián, ya él empieza, ¿verdad?, a través de la didáctica a ir moldeando el pensamiento, que viene a recaer ya en la ilustración, que también es conocida como el siglo de las luces. En la ilustración nosotros vamos a identificar primero que es un movimiento cultural porque abarca todas las artes. Se difundió en España durante todo el siglo XVIII y también, como les repito, se le conoce como el siglo de las luces. Entre los rasgos de la ilustración está el racionalismo, el humanitarismo, el reformismo, el individualismo y la fe en el progreso. Todo esto nos hace una alusión a nosotros de lo que debe, ¿verdad?, partir. Fíjense bien que el racionalismo tiene que ver, sinónimo de la razón, ¿verdad?, humanitarismo, que se basa también en la vida del ser humano, reformismo porque vienen a aparecer nuevas reformas que van a transformar el contexto, el individualismo porque se centra también en el pensamiento de cada persona, ya no de una colectividad, y la fe en el progreso porque los ilustrados de la época empiezan ya a ver cómo es que van a ir mejorando en todos los sentidos. Dentro de la ilustración y de esta filosofía racionalista que se tenía, se empieza a ver también que existe el neoclasicismo. El neoclasicismo, pues, es un modelo artístico y literario de la ilustración. Dentro del neoclasicismo podemos ver nosotros que ante la tendencia que existía de la corriente barroca, que fue la que triunfó durante el siglo XVII, se mantiene esta todavía con una poca vigencia a partir del siglo XVIII. Mientras tanto, los autores españoles empiezan a ver hacia Europa, sobre todo se van a Francia, para buscar nuevos modelos de pensamiento. Entran y así empiezan a tener contacto, ¿verdad?, con algunos escritores franceses, para quienes la razón y la experiencia eran una base para adquirir conocimientos. Y se empieza a tratar este pensamiento ya de una forma más práctica. Las ideas empiezan, ¿verdad?, a surgir, y de ellas es que nace el neoclasicismo literario. Este se basa ya como un modelo artístico pero enfocado en la literatura y se lleva a la práctica en las letras las ideas de la ilustración. Se produce ya con un tono intimista, algo más útil, y está destinado a ser más práctico. Los géneros que triunfaron fundamentalmente eran aquellos que estaban encaminados a formar a los individuos, como por ejemplo el ensayo, la crítica, el teatro, y quedan relegados la novela y la lírica. La primera, pues la novela, porque se consideraba como de mero entretenimiento, y la lírica por expresión de sentimientos. Dentro de los rasgos tenemos el didactismo, porque nos va a dejar, ¿verdad?, siempre una enseñanza, la claridad, porque va a estar de esta manera bien expresada todas las ideas, las reglas sobre la inspiración que van a ser por las cuales se van a regir estos escritores. Ya a finales vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad?, después de ver los géneros literarios que se dan, voy a comenzar hablándoles del teatro,
¿Por qué? Pues porque la próxima clase será, ¿verdad?, la evaluación de la obra El sí de las niñas, que pertenece a este tipo de teatro. Durante el siglo XVIII se empieza a mantener ese teatro tipo del estilo barroco, porque fue muy popular, o sea, la popularidad no cambió. Nace así dentro del teatro de la Ilustración la comedia sentimental, el sainete y la comedia de costumbres. Uno de los máximos representantes de nuestra literatura teatral neoclasicista es Leandro Fernández de Moratín. Este autor pues es el de El sí de las niñas. Leandro Fernández de Moratín se destacó como un poeta de sátiras, o sea, de burlas, censurando la ignorancia del país en comparación con otras naciones. Pero también, ¿verdad?, hizo otros textos, unos poemas líricos que no fueron muy relevantes. Entre las obras teatrales de este escritor se puede ver que hace referencia a la crítica. ¿De qué? Pues a los ideales de la Ilustración y los defectos que se estaban dando en la sociedad. Tenía especial importancia las obras en las que el autor empieza a defender los derechos de la mujer a la hora de contraer matrimonio, que en esta época, recuerden ustedes, que estaba concertada entre ya la familia, ¿verdad? Los padres eran quienes decidían con quién se casaría. La mujer no era libre para elegir a su esposo, y ésta se veía casarse con el hombre que su madre o su padre decidieran. Muchísimas veces este hombre era mayor que ellas y que su familia pues simplemente había elegido por varias razones, la principal de ellas por conveniencia. Este es uno de los temas que él toca en 3 de las comedias que escribe: El viejo y la niña en 1786, El varón en 1787 y El sí de las niñas en 1806. El teatro de Leandro Fernández de Moratín se va a caracterizar por tener los siguientes rasgos. Es un teatro en prosa. ¿Qué quiere decir? Que va a reproducir, ¿verdad?, lo que la gente está hablando. La intención es didáctica porque quiere dejar una enseñanza, como les acabo de mencionar, que es la crítica que él hace a los matrimonios concertados por interés. Los personajes son de clases medias y sigue la regla de las 3 unidades, que es una de las características del teatro neoclásico. ¿Cuáles son las reglas de las 3 unidades? Unidad de tiempo. Quiere decir que los sucesos que se están representando no pueden durar más del que dura la representación, un día. La unidad de lugar, donde ocurren los hechos, no puede cambiar. Hay un solo espacio escénico. Y la unidad de acción, que no pueden haber acciones secundarias que distraigan la atención del público. Quienes ya leyeron El sí de las niñas me pueden decir o escribir ahí en el chat, ¿verdad?, cómo es que se cumple, porque sí se cumple la regla de las 3 unidades. Fíjense bien, ¿cuánto tiempo duró toda la escena, ¿verdad?, de lo que se está dando? ¿Dónde, en qué lugar específico pasó toda la trama? Y de ese lugar los personajes no salieron, aunque se mencionan otros lugares. Y tenemos la acción. ¿Cuál es la acción por la que gira todas las cosas? Eso tenemos que tener muy claro. En esta obra literaria, pues nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, una gran riqueza, porque Leandro Fernández de Moratín nos presenta un argumento que es muy sencillo, o sea, fácil de entender. Se comprende con una claridad inmensa. Luego tenemos que se empieza a ver cómo es que se le debe dar libertad a los jóvenes para que elijan con quién desean contraer matrimonios. Si usted evidenció ya, pues a doña Francisca, ¿verdad?, la quieren casar con un hombre mayor ya que ella, sobrepasa los 50 años. Mientras tanto, ella no lo amaba, pero tenía que obedecer
a su madre. Por eso se llama el sí de las niñas. Doña Francisca está representando a todas las chicas de la sociedad de la época. ¿De qué temas nos va a hablar la obra literaria? Primero, la educación de los jóvenes, que debe favorecer la sinceridad y no una misión hipócrita. Las jóvenes estaban educadas para casarse, obedecer a sus padres. Una crítica a los matrimonios concertados por interés, que son muy frecuentes en la época, como ya les decía. Y tercero, la libertad. En la obra también al final podemos ver la libertad, el sentirse libre de hacer lo que se desea, de luchar por lo que desea. Y lo podemos reflejar nosotros a través de todo lo que nos conlleva la obra, ¿verdad? Bien, el teatro, chicos, de esta época, del siglo de las luces, se empieza también a caracterizar porque interviene el Estado. Puede ver usted, ¿verdad?, ahí, de que si se lee el contexto histórico de la obra literaria, el Estado, el gobierno, tiene que ver desde el momento en que la sociedad se basa, se rige en ciertos rangos, en ciertos rasgos, en ciertas características, y debe de respetarlas. Este pretendía que se fomentara una idea única de cómo enseñar la moralidad y el adoctrinamiento de la cultura de la época. De eso es que nos está hablando esto, ¿verdad? Les invito, chicos, a que pues terminemos la lectura del Sí de las niñas, una obra excelente, corta, como les repito, y nosotros podamos ver esa clasificación que se nos está dando en el teatro neoclasicista, de lo que nos está hablando el autor, de lo que nos está expresando acerca de su vivencia, porque como decíamos anteriormente, lastimosamente en la época las chicas estaban educadas para seguir los lineamientos de su padre, y es la crítica que Leandro Fernández de Moratín nos hace en la obra literaria. Usted puede ver que en la obra, pues ella, ¿verdad?, tenía su propia criada, estaba también aquel protagonista, el enamorado, don Carlos, de quien ella estaba enamorado, y él de ella, era recíproco, ¿verdad? Y también vemos ahí el rol de los criados, por ejemplo, Calamocha, que es el criado de don Carlos, como ayuda, ¿verdad?, para que estos amores entre sus amos se dé junto con la criada de doña Francisca. El papel de la mamá, que al final termina aceptando la decisión de su hija gracias a la intervención de los sentimientos que don Diego tiene, ¿verdad? Y él es quien deja libre a Paquita para que pueda ya contraer después matrimonio con su esposo, con su sobrino, a quien después es ya su esposo, ya un esposo elegido por amor, no impuesto. Y vemos ese cambio de la sociedad y esa libertad de la cual el teatro nos está hablando. Bueno, para ir terminando, vamos a hacer la consolidación de lo que estuvimos hablando. En este día, pues quiero recordarles que la prosa barroca es muy importante dentro de la literatura. Son aquellos textos que nos van a expresar a nosotros narraciones acerca de un personaje, como vimos ahí, que es el pícaro. En la prosa barroca nace la novela picaresca. Entre ellas tenemos El Buscón de Francisco de Quevedo, que ya se leyó anteriormente. Después del barroco vamos a pasar nosotros a la Ilustración en el siglo XVIII, que también se le conoció como el siglo de las luces. Dentro de la Ilustración está el modelo literario de la Ilustración, el cual es el neoclasicismo. Y dentro del neoclasicismo, pues nosotros ya hemos visto el teatro del siglo XVIII, que está acompañado con la obra literaria que nosotros hemos leído, la cual es el Sí de las niñas, y que sin duda alguna nos ha dejado una gran enseñanza, chicos.
les invito a que participen, ¿verdad? Si usted tiene dudas, comentarios, algo que no le haya quedado claro de mi clase o que no le haya quedado claro de la obra literaria, pues empiece a hacerlo. Escríbame por los medios que usted ya conoce, al correo, mensajes en Twitter o a mi WhatsApp, y ahí pues yo le puedo ayudar a comprender mejor el texto literario, o alguna duda que usted tenga sobre la obra, le puedo apoyar. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Se me cuidan mucho, lean mucho, por favor. Ya vamos a ir terminando ya nuestro periodo y les felicito por el gran trabajo que están haciendo, chicos. No duden que ese trabajo va a ser siempre excelente de parte de ustedes. Me encanta mucho la forma de trabajo que han demostrado y los animo a seguir así.